¿Quién no conoce la leyenda del indígena que hizo un pacto con el diablo? Su historia va más allá de los detalles que la imaginación le ha ido sumando a través de los años. Hay un rincón que tiene mucho que decir acerca de este personaje. Es uno de los secretos mejor guardados del centro histórico de Quito, al punto que hasta hoy en su interior siguen apareciendo sorprendentes hallazgos. Está ubicado en el costado sur del complejo conventual franciscano. Hacemos un recorrido por la Capilla de Cantuña. Cantuña existió, quiteño, devoto de la Virgen de los Dolores, herrero de profesión, de nombre Fabricio Francisco. Dejemos por un momento de lado la popular leyenda del indígena que engañó al diablo y hablemos del Cantuña de carne y hueso y de la capilla que lleva su nombre. Para saber quién fue este personaje, es justamente aquí donde debemos empezar. A la llegada de los franciscanos a Quito, el espacio donde hoy se levanta el convento de San Francisco ya estaba dedicado a la evangelización. Como vemos acá había la capilla de San Buenaventura, que era más frecuentada por los españoles, pero por el fin catequético y todo, pues los franciscanos, para poder dar mayor amplitud al mensaje que ellos emitían, más directamente en el mismo idioma, entonces los franciscanos tuvieron este fin pedagógico de construir otra capilla aquí. Y con ese espíritu, la capilla se destinó a una de las primeras cofradías indígenas, la de Veracruz de los Naturales, y ese fue su primer nombre. Y justamente entre aquellos llamados naturales, fue destacando la devoción a la Virgen de los Dolores. Francisco de Cantuña, siendo muy devoto de la Virgen de los Dolores, decide comprar un espacio al frente de una hornacina, podríamos decir, de esta capilla, comprar un espacio para enterrarse él y sus herederos. El espacio al pie de los altares no era para cualquiera, pero la devoción de Francisco, una considerable fortuna y su reputación como herrero de la ciudad harían que con el tiempo no solo su retablo, sino que toda la capilla se conozca como de Cantuña, incluso hasta nuestros días. Para preservar su historia y las obras de arte en su interior, el Instituto Metropolitano de Patrimonio la restauró, y en el proceso se encontraron algunos detalles que añaden aún más valor a este rincón patrimonial. Karina, entonces, ¿por qué valía tanto la pena restaurar esta iglesia? ¿Qué tiene de especial? La Capilla de Cantuña reúne una serie de valores excepcionales, por eso está considerada como parte de nuestro patrimonio cultural. Podemos encontrar una serie de pinturas, de esculturas de la escuela quiteña. El principal, por su envergadura, es el retablo mayor. En él se representa el barroco colonial en su mayor expresión. Se hizo una preservación por la parte posterior de las maderas vistas. Hay ciertos paneles que también tuvieron que ser consolidados porque han sufrido un ataque de xilófagos, insectos que se comen la madera. La tarea más significativa durante esta intervención fue la limpieza de todo el pan de oro del retablo. Ese es el retablo de San Lucas, el santo de los artistas, de los pintores. En este retablo realizamos una intervención que consistió en retirar todo el retablo y tuvimos la sorpresa de hallar detrás de este retablo una pintura mural que representa el Calvario. La sorpresa es porque no se encuentra un registro de esta pintura mural en ninguno de los inventarios a nivel nacional. No sabíamos que existía esta pintura mural. La escultura de San Lucas es muy especial porque en la base de esta escultura, durante la intervención, encontramos una inscripción en la cual nos indica que esta escultura fue realizada por el padre Carlos en el siglo XVII y por 2 ocasiones en el siglo XVIII fue renovada por Bernardo de Legarda. Se puede ver las principales características de la escuela quiteña que dominaba Bernardo de Legarda. Durante la restauración de la Capilla de Cantuña tuvimos acceso a este elemento que se encuentra en la parte superior, y es un elemento que antes tenía una coloración gris y presumíamos que era de piedra, pero al tener un acceso directamente a este elemento pudimos constatar que es un elemento de madera. Es un alto relieve con varios símbolos franciscanos, estaba fracturado en 2 partes, se volvieron a unir estos 2 fragmentos
Actualmente lo que observamos es una reproducción en materiales mucho más resistentes al medio ambiente. Y en medio de estas joyas artísticas, Francisco Cantuña quiso dejar una marca para la eternidad. Este es el retablo de los estigmas de San Francisco de Asís y es muy importante porque indica que este lo mandó a hacer Francisco Cantuña. Precisamente estas son las dos inscripciones donde dice: esta capilla mandó a hacer Francisco Cantuña de sus herederos. Esta capilla se acabó el 22 de noviembre del año de 1669. Está atribuida a Caspicara. Pero esa no es la única evidencia de la existencia del Cantuña de carne y hueso. Su última voluntad reposa en el Archivo Nacional de Historia. Por su testamento sabemos que Fabricio Francisco Cantuña y Pilapaña nació en Quito en 1629 y que a lo largo de su vida logró juntar una considerable fortuna, algo extraño para un indígena del siglo XVII. Según los documentos, Cantuña fue nombrado por la ciudad de Quito maestro mayor de los herreros y cerrajeros. Llegó a tener títulos y renombre y dinero y empezó a comprar propiedades y casas en la zona entre el convento de San Francisco y la de la Merced. Más que una cuadra completa de terreno en esta zona, además de tierras en las afueras de la ciudad. Otra de las firmas de Cantuña se encuentra a vista de todo el mundo, en plena fachada de la iglesia de San Francisco. La puerta de entrada al convento fue construida por él, y lo sabemos porque se dio modos para acuñar su nombre debajo del mismísimo sello mariano. Esta obra hizo don Francisco Cantuña, maestro herrero de esta ciudad. Acabó en 16 de febrero de 1696. Las rejas realmente son la obra maestra que nos queda de Francisco Cantuña. Aseguró que su nombre estaría grabado en esta obra maestra hasta el fin del mundo. La muerte no impidió que Cantuña nos deje una cuarta señal de su existencia. Una de las lápidas que guarda el Museo Franciscano reza: esta es la sepultura de Francisco Cantuña y sus herederos. La localización de sus restos es incierta al interior de la iglesia, y lo que sabemos en base a las últimas restauraciones es que no se encuentra debajo de su retablo. Delante del retablo de Cantuña justamente hicimos una excavación de 2x1 y encontramos muros, pisos, una bóveda de ladrillo, que en la interpretación la hemos considerado como arquerías de cimentación propias del proceso constructivo de la capilla. Mientras que en la parte posterior se encontraron tumbas alargadas y se encontró también una especie de fosa común con varios esqueletos. Lo que sí, esta arquería de cimentación y el tipo de tumbas alargadas nos está indicando que se trata netamente de una época colonial. Hubo un relleno que tapó la arquería de cimentación y un relleno que también tapó estas tumbas y la fosa común, porque hemos encontrado basura actual inclusive. Pero si las evidencias de la vida y la muerte de Francisco Cantuña no tienen nada que ver con el atrio de la iglesia de San Francisco, ni con las labores de obrero constructor, ¿de dónde sale su leyenda? Hay que imaginar la fragua y la oscuridad y el fuego y el fundir como en una manera casi alquímica los metales, y que eso también pudiera haber creado en el imaginario popular esta asociación con el diablo. Las leyendas tienen esta semilla de racismo que se basa en los vecinos, en el pueblo, viendo que este indígena logró tanto éxito que buscaron la manera de explicar eso a través de los prejuicios del tiempo y no reconociendo en realidad que Cantuña trabajaba muy duro y era muy diestro y era pilas para montar y organizar una empresa de herrería y cerrajería. Cantuña es uno de los personajes más famosos de nuestra mitología, y si bien su leyenda emana quiteñidad y picardía popular,
su historia real nos devela una faceta aún más rica. Un indígena que hizo fortuna pese al racismo. Un herrero del que aún hablamos 350 años después de su muerte. Un espejo en el que se refleja nuestra identidad mestiza.